El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:05 en la mañana, recta final de A Primera Hora, gracias al colega Cristian Hidalgo. Me envía reportes. Miren ustedes, la alerta que generamos ayer en este espacio de noticias con la presencia del secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito sirvió. Ya nos envía fotografías de presencia policial en la zona de San Roque. Esa presencia policial tiene que ser permanente, señores de la Policía Nacional, permanente, sobre todo en esos puntos más conflictivos y de mayor preocupación que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. A ver, nosotros ayer en este espacio de noticias, quienes habla, planteó un comentario en el sentido de que ya pasó el tema del juicio político. El juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral finalmente no pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, se quedó en la Comisión de Fiscalización, no hubo votos y el tema queda allí. Y planteaba que es el momento en el que el CNE, ya lejos de estas disputas políticas, empiece a planificar ya, o al menos empezar a generar información sobre la planificación de las elecciones del 2021. Vamos a empezar a mirar hacia adelante y es el planteamiento que públicamente hice ayer. Con base en ese planteamiento, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaína, ha tenido la gentileza de atender nuestra invitación y nos acompaña en esta mañana. Presidenta, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Ya más tranquila? No, hay muchas cosas por delante que planificar, que ya estamos trabajando y eso no nos puede tener con tranquilidad, sino concentrados a trabajar, sin olvidar las responsabilidades. Y como tú decías, este trabajo no va a empezar recién, lo empezamos desde junio del año pasado. Ya empezamos a trabajar en elaborar los presupuestos, en evaluar los resultados de las elecciones pasadas. Tenemos ya muy pronto, en los próximos días, la presencia de los expertos internacionales para trabajar en el cambio del sistema informático. Esperamos el día de hoy terminar con la revisión del presupuesto de lo que costarán las elecciones próximas. Estamos pensando ya los mecanismos de cómo levantar las 3 auditorías que tenemos en las transitorias del Código de la Democracia. Nos toca pensar en elaborar nuevos reglamentos o reformar los reglamentos para que sea aplicable la ley. Tenemos que capacitar a las organizaciones políticas y a la ciudadanía sobre los cambios que recoge esta reforma al Código de la Democracia. Es decir, tenemos tarea para rato, claro, y dejar de lado cualquier situación política y dedicarnos a trabajar en lo operativo, en lo técnico, de cara a las elecciones del 2021. Que coincido con usted, eso es lo importante, y hablemos justamente de ese trabajo. El lunes se publicó en el registro oficial el proyecto de reformas al Código de la Democracia. ¿Cuántos reglamentos tiene que aprobar el Consejo Nacional Electoral? No sé si ustedes ya tienen un informe, una valoración de cuántos reglamentos requieren aprobar para instrumentar esos cambios derivados de las reformas electorales. Bueno, precisamente en esta semana la asesoría jurídica y todo el equipo está levantando esa información para dar prioridad, aunque todos los que tienen que ser cambiados de forma urgente, pero tienen que ser construidos con las organizaciones políticas y la sociedad civil. Para eso, por ejemplo, tenemos que generar un reglamento. Primero, tener presente de que el Código de la Democracia es una de las pocas leyes, por no decir, no estoy segura, la única ley que no tiene un reglamento. Tiene varios. Tiene muchos reglamentos, no varios, muchísimos reglamentos, como por ejemplo, reglamento para nombrar a los miembros de las juntas receptoras del voto, nombramiento para generar el padrón, el reglamento para generar el padrón electoral. Ahora tenemos que pensar para generar el padrón pasivo, que es una noticia buena para tener elecciones transparentes y que los muertos dejen de votar. Reglamento para llevar adelante los procesos propiamente dichos electorales. Bueno, un sinnúmero de reglamentos que lo vamos a realizar. Nos van a faltar manos, cabezas para trabajar, por eso es que estamos pensando que el día de mañana estaremos firmando un convenio con la Universidad Central para tener el apoyo de asistencia técnica y colaboración en la construcción de estos nuevos reglamentos. ¿Esto cuánto tiempo podría tomar esa construcción de los reglamentos? Nosotros esperamos que no
más allá de marzo, a finales de marzo, esperemos concluir con todas las reformas de los reglamentos, porque tendremos que empezar ya a implementar esos reglamentos, a generar como le dije, el padrón pasivo. Tenemos que generar ya toda reglamentación que significa el cómo llevar adelante los escrutinios, la adjudicación de escaños, la inscripción de las listas, ahora es lista cerrada, ha cambiado entonces máximo hasta fines de marzo nosotros esperamos haber cumplido ya con las reformas de los reglamentos o los nuevos reglamentos que se necesita construir. En el horizonte, ¿cuándo sería la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021? Bueno, nosotros estamos esperando cerrar ya el presupuesto. Hoy lo haremos con todas las consejerías, estamos trabajando todos los consejeros, analizando, llevamos 3-4 jornadas intensas. El día de mañana, no, el jueves. Mañana jueves, yo ya he perdido la noción del tiempo porque para mí no hay fines de semana, la verdad. Entonces, el día jueves tendremos una reunión entre los dos plenos, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral y el pleno del Consejo Nacional Electoral, para ya revisar definitivamente el calendario electoral propiamente dicho, plazos, fechas. El presupuesto ya lo estamos cerrando hoy en la mañana. Todavía no sabemos cuánto va a quedar el presupuesto. No, todavía no, yo no me quisiera aventurar porque hoy viene la parte fuerte, lo que costará el sistema informático. ¿No hay un estimado? ¿No nos puede informar el estimado más o menos? Es preferible no, porque siempre se presta para utilizarlo con no fines informativos, sino de otra índole. Entonces, nosotros pensamos ya el día viernes cerrar ya con esta sesión que son los dos plenos, el TC y el CNE, para una vez cerrado eso, convocar ya la próxima semana a elecciones. La fecha de las elecciones sigue siendo tentativamente el domingo 28 de febrero del 2021. Sí, eso sí, no ha cambiado, son los tiempos que nos dan para nosotros poder realizar las elecciones con los plazos que ahora ya se determina. Ese tema también importantísimo para los recursos que tiene que atender el Tribunal Contencioso Electoral, que antes no había plazos ni términos y por eso no se cumplieron los plazos para la entrega de credenciales. Entonces ahora ya tenemos plazos fijos y de eso nosotros no podemos salir. ¿Ustedes están conscientes de los errores cometidos en las elecciones del año anterior, en las elecciones seccionales? Hubo errores, hubo dificultades. ¿Están conscientes de esos errores, presidenta Diana Tamaín? Definitivamente nosotros jamás hemos ocultado aquellos problemas que se presentaron. Para empezar, muchos fueron por los vacíos del Código de la Democracia. Si bien dice que no hay que buscar justificativos o pretextos de algunas situaciones, pero hay que ser realistas. ¿No fueron problemas operativos, no fueron problemas de funcionamiento de las personas y de la propia estructura del sistema electoral? Yo diría que no, yo eso sí rechazo, porque decir de que fue un operativo por las personas, caeríamos en aquellas acusaciones infundadas que lamentablemente afectaron el proceso electoral y que pusieron en algún momento a dudar de la transparencia, y que las autoridades competentes van desmintiendo aquello. Entonces, lo que ha sido es muchas cosas, no teníamos los instrumentos legales para actuar en debida forma. Por ejemplo, el tema, lo que te acabo de decir hace un poco, el Tribunal Contencioso Electoral no tenía una sola norma contemplada en el Código de la Democracia para tratar los procesos de impugnaciones, de apelaciones que van a esa entidad, o sea, la parte jurisdiccional. Ahora hay un capítulo completo en tiempos, en plazos, en las competencias que ellos tienen. Por ejemplo, las sanciones les corresponde a ellos determinar sobre infracciones electorales. Entonces nosotros no podíamos hacer más de allá de lo que la ley dice. Entonces a nosotros ahora nos dan esas posibilidades para tener todas las herramientas y cubrir esos vacíos para que no se vuelvan a repetir aquello. ¿Usted no asume entonces, ustedes no asumen una corresponsabilidad en el hecho de que el 14 de mayo no se posesionaron todas las autoridades seccionales? Ejemplo, pasó en Los Ríos, pasó en algunos cantones de Manabí y pasó con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ustedes no asumen esa corresponsabilidad, presidenta? No, definitivamente no. Eso de forma categórica, no, yo jamás evado mis responsabilidades, los asumo con absoluta responsabilidad, todo lo que me toca hacer o como institución, pero no se pudieron cumplir con los plazos precisamente por estos vacíos. Por ejemplo, en el caso de Los Ríos, el Tribunal Contencioso Electoral, el juez que tenía que tratar el caso de la apelación, se demoró más de 25 días en resolver el tema. Entonces, al recorrer 25 días
Y además empezamos, es que hay que mirar en su integralidad todo lo que sucedió en todo su contexto. Por ejemplo, nunca se había retrasado un mes un proceso eleccionario. Siempre ha sido en febrero, a más tardar un 28, un 25, un 27. Ahora fue el 24 de marzo. Eso recortó sustancialmente los tiempos en el que se debe dar trámite a los recursos que se imponen en el Tribunal Contencioso Electoral previo a la entrega de las credenciales, es decir, a la publicación definitiva de los resultados, que lo hacemos nosotros como ente administrativo. Eso a nosotros nos descuadró todas las actividades y de esa manera es que no se pudo llevar adelante la entrega de las credenciales en su debido tiempo. Ahora ya no vamos a tener ese problema, porque no vamos a pasar un solo día que no sea más allá de marzo para no perder tiempo. Claro, y además segundo, por eso el 28 de febrero es inamovible, esa es la fecha. Exactamente. Ya, pero con las reformas se garantiza que no va a haber dilación, la dilación que sí hubo el año anterior, se garantiza que vamos a llegar al 14 de mayo y sí se van a posesionar los 137 legisladores, y al 24 de mayo y sí se va a posesionar el presidente y vicepresidente de la República. Definitivamente. Ahora no hay por dónde perderse. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá que cumplir los plazos que ahora la ley ya le determina. Ya la ley cerca esos plazos. Y acerca esos plazos tendremos que hacer un esfuerzo para tener el personal suficiente y dar trámite a aquello. El Consejo Nacional Electoral tendrá también que ser más eficiente en la entrega de los recursos, porque por ejemplo, las apelaciones que se presentan de provincias como Zamora, Loja, tienen que venir el expediente en copia certificada, ingresar, entonces son días que se pierden y muchas veces esos plazos no estaban determinados, y muchas veces se demoraba en entrega. Pero ya, esos temas administrativos se han superado con la nueva ley y aspiramos que no fallen. Entonces, ahora sí no habrá pretexto si no hay eficiencia de las personas que están al frente de esto, ¿no? Presidenta Diana Tamaín, si a ustedes como Consejo Nacional Electoral les va bien, obviamente al país le va a ir bien, porque si en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año hay un proceso adecuado, transparente, cristalino, etcétera, que funciona a la perfección, si a ustedes les va bien, al país le va a ir bien en el tema electoral. Pero me preocupa un hecho, lo que está pasando en interna del Consejo Nacional Electoral. ¿No será tiempo de empezar a limar asperezas y que los 5 puedan trabajar en unidad en el Pleno del Consejo Nacional Electoral? ¿Es posible que puedan limar asperezas? Mire, yo vengo de un proceso organizativo donde la práctica es el diálogo, la discusión, las diferencias, el debate es válido, y también yo considero que es válido que haya mayorías y minorías, porque de alguna manera hay un control cruzado y eso permite el debate y no hay un solo pensamiento. La homogeneidad no es parte de la democracia, eso no es bueno para la democracia. Sin embargo, yo creo que hay que tener una madurez política de tal manera de que esto no es un asunto de personas, no se trata de relaciones con la presidenta, sino de un tema institucional. Yo lamento muchísimo que cuando iniciamos este proceso electoral, usted recordará, yo asumí la presidencia 12 horas antes de convocar a elecciones, y eso nos dio a nosotros una presión del tiempo que teníamos que sentarnos a trabajar, pero sin importar la institucionalidad. Temas, digamos, casa adentro, domésticos que se pueden discutir, llegar a consenso, salir a los medios y hacer más grande, hacer olas de una gota de agua, es terrible, y eso crea desconfianza en la ciudadanía. ¿El objetivo qué es? ¿Manchar la gestión de la presidenta o estamos buscando entorpecer un proceso electoral que se llevó con absoluta transparencia? Y hago mención a lo que digo. Se criticó mucho que era una sola urna de su dimensión y del peso y etcétera, del kit, que no había suficiente capacitación, que iba a haber un sinnúmero de inconsistencias, que no se iban a publicar resultados de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo contrario, todo salió en el tiempo, inclusive antes de lo previsto por nosotros. Se les ocurrió, y lo digo de forma frontal porque yo lo defendí, a 48 horas, a 5 días antes, ir a las votaciones, al día domingo 24 de marzo, las votaciones, cambiar las reglas de juego para multiplicar el voto nulo por 7. ¿A quién se le ocurre hacer eso?
Eso crea desconfianza y dieron la imagen que el CNE no sabía cómo contar los votos nulos, cuando en el Código de la Democracia es expreso. A todos nos pusieron a dudar sobre el tema del voto nulo un día antes o sea, eso es irresponsable. Cuando el Código de la Democracia dice claramente, eso sí hubiese sido fraude, si hubiera yo cedido a las presiones políticas Hubo presiones políticas muchísimas presiones políticas en los medios de comunicación, declaraciones clarísimas. El Código de la Democracia determina claramente, papeleta anulada igual a voto nulo. Que eso sea lo correcto, lo incorrecto, me guste o no, eso es un tema secundario. Nos toca cumplir con el Código de la Democracia y ahora pasamos por una reforma y todavía hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que hay que ser respetuosos de la ley y la Constitución. ¿Hay posibilidades de que dialogue usted con Enrique Pita y Luis Verde Soto? Mire, yo soy una persona que no tengo problemas personales con nadie, soy muy abierta, soy muy receptiva a que hagan recomendaciones y sugerencias para mejorar la administración, a la gestión. Jamás me he cerrado aquello. Nosotros ahora esta semana ya llevamos 4 jornadas, si no me equivoco, 4 jornadas completas de revisar actividad por actividad los presupuestos. Todos los consejeros opinan con absoluto respeto, son válidas esas recomendaciones. El asunto es que después de eso salgan y digan otro discurso en los medios, ahí sí yo ya no puedo hacer nada. Oiga, yo me pongo también a pensar, usted asumió pocas horas antes de la convocatoria de elecciones de presidencia del Consejo Nacional Electoral, pero corrígame si estoy equivocado, usted fue parte del Consejo Transitorio también. Así es. Entonces sí estaba al tanto Yo fui vicepresidenta, hicimos ajustes a un presupuesto que cuestionamos, estuvimos 2 meses, pero todos los procesos ya estaban cerrados. Todo lo que se construye, el número de juntas electorales, inclusive la nominación de los miembros de las juntas provinciales electorales, lo nombramos la noche que se cerraba la gestión del transitorio. Llegaron los nuevos y tocó cambiar todo el personal. Entonces, sí fue una etapa de transición súper complicada, contra el tiempo también. Me tocó asumir, estimado Fabricio, todas las contrataciones para esto. Todo ya estaba hecho, los términos de referencia. Yo tenía que cerrar los ojos, santiguarme y firmar, porque no sabía realmente, no había estado bajo mi responsabilidad la revisión de todos los procesos precontractuales. Tenía que confiar en los funcionarios y así lo hice, porque en el transitorio no se firmó un solo contrato. Te acordarás que nos criticaron porque se demoraron 2 días en la contratación para empatar en fechas del control de la campaña, del monitoreo de medios. Me criticaron durísimo por eso. Pero precisamente todas esas contrataciones ya debían haber quedado en la administración en el transitorio. Y yo contra el tiempo, imagínense en 3 meses levantarse procesos electorales que se declaran desiertos, que hay que cumplir plazos, fue una tarea realmente difícil, dura, pero estoy consciente que hicimos todo lo que pudimos y salimos bien en lo que corresponde. ¿Qué pasó con la comisión que estaba revisando el sistema electoral? Terminó ya ese trabajo, una comisión que se conformó, ¿verdad? De académicos. Exacto. Por la transparencia. ¿Qué pasó con esa comisión? Ellos presentaron ya un informe en su debido momento, hicieron las observaciones de claramente qué es lo que sucedió, nunca hubo apagón, eso también, hasta ahora siguen diciendo, en el juicio político que me presenté, seguían diciendo que hubo apagón y que eso fueron indicios de fraude. O sea, totalmente falso. Nunca hubo apagón, nunca se detuvo el sistema de transmisión de resultados. Lo que fue es que no funciona la página web, que no es lo mismo. En todo caso, ahí están los informes de esta comisión. Aspiramos a tener una nueva comisión de académicos que colaboren en las universidades para que den seguimiento al proceso electoral. Y ahora más aún, no solamente los académicos ecuatorianos, sino vamos a tener la observación internacional. Por primera vez después de 10 años, la Unión Europea viene a hacer observación, no el día de las elecciones, sino durante todo este año, hará algunas visitas. Nosotros ya extendimos la invitación. Así también tendremos el acompañamiento de técnicos de diferentes países que conforman la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que nos acompañarán en el cambio del sistema informático hasta el día de las elecciones. Entonces tenemos observación de todos los sectores, de todos los países que quieren colaborar con nosotros, lo cual demuestra transparencia y las cosas que estamos haciendo de tal manera que el país debe tener la certeza
tiene que confiar en que se respetará lo que se exprese en las urnas por el pueblo ecuatoriano. ¿Van a habilitar o van a permitir la participación durante la campaña o van a reconocer a los medios digitales? Porque de esto también hubo una controversia durante las elecciones seccionales del año pasado. ¿Van a reconocer la participación de los medios digitales, presidenta Diana Tamain? Sí, también es otro tema que también causó controversia, como tú le dices. El Código de la Democracia determinaba que se puede hacer promoción electoral solo en prensa escrita, vallas, radio y televisión. Punto. Pare de contar. No reconocía a los medios digitales el código. No reconocía a los medios digitales. ¿Hoy sí lo reconoce o no? Ahora sí lo reconoce, ahora sí se puede pautar en medios digitales y eso es bueno porque creo que estamos a la altura de las circunstancias, de los avances tecnológicos, pero también tendrán que calificar, no es que simplemente yo me declaro medio digital, claro, hay que cumplir ciertos requisitos. Así es. Claro, porque me imagino, hay medios digitales que tienen muchos años, hay otros que probablemente se crearon recién, me imagino que también habrá determinadas reglas y requisitos que deberán cumplir para poder acceder a esa calificación, ¿no? Por supuesto, mínimos requisitos y bueno, ahora ya hay esa posibilidad, no tendré el miedo de que si es que no está en la ley me van a glosar, porque esa era unas cosas, uno no puede ir más allá de lo que la ley le permite hacer. Correcto. Presidenta Diana Tamain conversando aquí con nosotros sobre los preparativos de cara a las elecciones presidenciales. Todavía no hay fecha para la convocatoria. Entre estas horas, mañana ya se podría conocer el presupuesto para el próximo año. ¿Finanzas les ha transferido ya la totalidad de recursos que les adeudaba a ustedes? En absoluto. Tenemos nosotros dificultades con finanzas e incluso yo sí quiero llamar la atención al señor ministro. Estoy esperando desde 15 días una cita con él. Sé que tiene problemas complejos, pero también los plazos que nosotros tenemos que cumplir para llevar adelante las elecciones tienen que también considerarse como prioridad. Tenemos dificultades presupuestarias, tanto operativas ordinarias. Bueno, todavía no le hemos presentado, yo le he dicho al ministro, le voy a presentar antes de su aprobación lo que costarán las próximas elecciones, pero realmente hay un gravísimo problema respecto a los saldos pendientes para pagar a los medios que dieron el servicio de promoción electoral. Debemos alrededor de 32 millones de dólares de las últimas elecciones y se arrastran otros millones más de otras elecciones anteriores. Pese a que cuando yo asumí la presidencia heredé una institución con 8 millones de dólares arrastrando de elecciones anteriores, ahora está alrededor de 3 millones, hemos pagado con esfuerzo propio. Ahora tendremos que también conversar este tema con el presidente. Con el señor ministro. A mí sí me preocupa de que el Consejo Nacional Electoral siga adeudando eso a los medios de comunicación y ya estamos entrando a otro proceso electoral. Claro. Yo me temo por los candidatos, las organizaciones políticas o los candidatos no les van a querer pautar. O sea, si a mí me deben un dinero que no me han cumplido con deudas anteriores, se viene un problema bastante complicado y yo creo que el ministro tiene que con urgencia dar salida a este tema. Ya todavía no tenemos fecha entonces ni definiciones sobre eso. Esperemos que en estos días podamos tener esta reunión, pero yo sí quiero también ser enfática en el sentido de que si bien finanzas tiene problemas económicos, hay que dar prioridad a esto porque las organizaciones políticas también están preocupadas, los medios de comunicación han manifestado su malestar y esto parte de algo, esto tiene un problema de origen y eso lo voy a decir como institución. Estimado Fabricio, lamentablemente los presupuestos de elecciones siempre ocultaron ciertos rubros y lo digo así porque jamás se presupuestó el costo de lo que son la promoción electoral. El presupuesto que nosotros ahora le vamos a presentar. ¿Cómo no se presupuestó? Es increíble. Cuando nosotros, ¿en serio me dice? No fue presupuestado, por eso Finanzas no sabe en qué partido ubicar y de dónde sacar. No puede ser. No presupuestaron. ¿Cuál era el pretexto? Y nunca ha sido presupuestado. Por eso ahora le vamos a presentar un presupuesto real.
se decía que como no sabemos cuántos candidatos se van a presentar, no tenemos un estimado, pero hay que poner una proyección, para eso hay fórmulas estadísticas o por lo menos la lógica de saber cuántos partidos políticos. Me deja loco con eso. Sí, no fue presupuestado los 36 millones. Tremendo. Está fuera. Ahora nosotros estamos poniendo dentro del plan electoral que va a ser presentado al ministro. Así como no fue presupuestado dentro del plan operativo electoral el pago de los miembros de las juntas, de los vocales de las juntas provinciales electorales, y no se presenta un presupuesto real porque está en otro presupuesto que es el ordinario. Todas esas cosas nosotros tenemos que ordenar, y si eso significa críticas para nosotros, no importa, el asunto es hacer bien las cosas. Dos preguntitas finales en el cierre con Diana Tamain. Me pide un oyente, Fabián Tapia, que le pregunte si hubo muertos que votaron en las elecciones anteriores. Me dice que le traslade esta inquietud de Diana Tamain. Se ha referido a que los muertos ya no voten. El CNE de Transición se refirió a muertos que constaban en el padrón. ¿Hubo muertos o no en el padrón electoral anteriormente? Por supuesto, nosotros hicimos una depuración de más de 130,000, si no me equivoco, se hizo la de... en general. Sí, más de 100,000 casos en el que constaban muertos, tenían números de cédula duplicada. Todo eso lo hicimos en ese cortito tiempo cuando nosotros asumimos. Ahora tenemos la posibilidad de generar el padrón pasivo para responder por qué yo hago mención de que los muertos no voten, porque esa es la crítica que siempre se ha hecho. Generar el padrón pasivo significa que ahora haremos una corrida y revisaremos los 4 últimos procesos electorales y sacaremos del padrón a aquellas personas que no han votado en estos últimos 4 procesos electorales, pero también que no han hecho ningún trámite para sacar la papeleta de votación. Ahí hemos hecho una corrida que nos darán números importantes, porque o pueden ser muertos que no están registrados en el registro oficial y nosotros no podemos cruzar los datos y que no están en esa base de datos, o también extranjeros que se fueron del país, ecuatorianos que se fueron al extranjero y que ya no han vuelto y que no ejercen. El padrón pasivo, retirarles del padrón, digamos, ordinario o normal, no significa que se le quita los derechos. Si alguna persona ahora vuelve y quiere ejercer sus derechos, tiene que presentar su solicitud para ser reincorporado al padrón. Los extranjeros sí van a poder votar. Ese es otro tema. Los extranjeros también tienen derecho a votar cumpliendo con los requisitos. Es decir, haber vivido 5 años en el país y haber presentado sobre todo su voluntad por escrito de querer votar, de querer ejercer el derecho a votar. Pero hubo extranjeros que en las elecciones pasadas se quejaron de que vivían más de 5 años y que acreditaban su residencia acá y sin embargo no estaban en el padrón. Correcto, eso es muy cierto y lamentablemente también no hubo una buena información en aquello. ¿Van a corregir eso? A ver, hay que cumplir con lo que manda la ley más que corregir, porque ahí no hubo errores, lo que hubo es hacer cumplir la ley. Desde que entró en vigencia el Código de la Democracia, lo que se hacía anteriormente, todos los extranjeros votaban, tenían 5 años o tenían 1 año o tenían 6 meses, si entraban en el padrón, asomaban en el padrón y podían votar. Lo que nosotros hicimos cuando llegamos es revisar la ley y revisar aquellos, en primera instancia, 5 años. Habían extranjeros que habían vivido 20 años, que habían votado todas las veces que ellos querían votar, pero no habían presentado de forma escrita el deseo de participar en las elecciones para votar. Entonces, aunque hayan vivido 10 años, 15 años, nos vimos en la necesidad de retirarles del padrón porque no hay la voluntad expresa de querer participar en las elecciones. Correcto. Eso dice el Código de la Democracia y eso sí generó desinformación, pero teníamos que hacer cumplir la ley. Correcto. Algunos temas se me quedan en el tintero y habrá posibilidades de seguir dialogando con Diana Tamain. Gracias por el tiempo, Presidenta. Muy gentil. Muchas gracias, buen día.